Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando: en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com, o quizá nos estén escuchando a través de iVoox o de YouTube, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas tecleando FH Almería Radio, FH como Francia Huelva. Hoy es miércoles, es 26 de noviembre del año 2025 y creo que hoy tampoco me equivoco si digo que sigue siendo el tema central en la agricultura almeriense esa posibilidad de hacer un parón biológico en la campaña 2026-2027, ¿no? Un parón biológico que no es otra cosa que dejar en barbecho los invernaderos, ¿no? Con la solarización para intentar disminuir lo más posible la población de Thrips parvispinus y de araña roja que está diezmando el campo almeriense, sobre todo las plantaciones de pimiento, que a día de hoy es el cultivo más usual. Sigue generando mucha duda esta proposición, ya que hay muchas preguntas que todavía no se han terminado de responder, ¿no? Por ejemplo, ¿va a compensar ese tiempo en el que los invernaderos van a estar parados con el daño que se supone que va a hacer a la plaga? ¿Va a ser una norma o va a ser una recomendación? ¿Va a haber un guardia con una porra para todos aquellos que no lo cumplan? Vamos a terminar viendo escenas de agricultores denunciando a sus vecinos. Pues en medio de toda esta incertidumbre, nosotros vamos a seguir escuchando a los protagonistas del campo almeriense, y hoy vamos a tener con nosotros a Adoración Blanque, que es la presidenta de Asaja Almería, y con ella vamos a intentar conocer más aristas, ¿no? Si cabe, de este tema que parece que todavía no está solucionado del todo, ¿no? O no se ha terminado de aclarar si al final esto va a ser una medida que se va a llevar a cabo, o de simplemente si va a ser lo suficientemente beneficiosa. Así que, como siempre, haremos nuestro repaso a la actualidad, al tiempo, y tendremos tiempo de hablar de este asunto tanto con Adoración como al final del programa con el director de FH Almería. Como siempre, también hasta las 7 de la tarde, gracias a Rizwan y a Sanfelec. Mi nombre, Luis Saracho. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Rizwan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Rizwan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería.
Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles día 26 de noviembre del año 2025. Ha habido bastantes cultivos con muchos cortes. Vamos a empezar con los tirabeques, que han tenido solo un corte. Ha sido de 7,58. Vamos ahora con las judías. La Elda ha tenido muchos cortes, ha empezado en 5,16 y ha terminado en 3,20. La Perona Semi ha empezado en 3,50 y ha terminado en 2,90. La Perona Roja ha empezado en 4,94 y ha terminado en 3,40. La Strique bastantes cortes, ha empezado en 4,72 y ha terminado en 3,42. La Emerite ha tenido un primer corte de 3,50 y un último de 2,52. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,34 y ha terminado en 1,10. El español ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,70. El Almería ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,70. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,81. El gordo ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,74. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,45 y ha terminado en 0,99. La larga ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,29. Momento para los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,97. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,93. Hablamos ahora de los tomates. Seguimos hablando de los tomates. El tomate ramo, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,91. El tomate pera ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,80. Ahora sí, terminamos con los pimientos. El picante verde, un único corte de 1,64. El avenado ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,64. El padrón, un único corte, 2,63. El italiano verde ha empezado en 1,27, ha tenido algunos cortes, ha terminado en 0,91. El italiano rojo ha empezado en 2,36 y ha terminado en 0,86. El lamullo verde ha empezado en 1,49 y ha terminado en 1,24. El lamullo rojo, un montón de cortes, ha empezado en 2,30 y ha terminado en 1,83. El California verde ha empezado en 1,64 y ha terminado en 1,30. El California rojo ha empezado en 1,71 y ha terminado en 1,31. Y para terminar, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 0,75. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 26 de noviembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola, y hoy lo hacemos con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, vamos con ese repaso informativo que hoy viene bastante nutrido. Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reunirán este lunes para analizar con Estados Unidos el acuerdo político que ambas partes alcanzaron el pasado verano con el objetivo de evitar una guerra comercial. Así es, Luis. Primero celebrarán una sesión interna para revisar el estado de las relaciones comerciales transatlánticas y después compartirán un almuerzo con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick y el representante de Comercio Jason Greer. Está previsto que durante ese encuentro se aborden la aplicación del acuerdo, el avance en las excepciones arancelarias y cuestiones como la sobrecapacidad global de producción o la seguridad de las cadenas de suministro.
Los 27 también dedicarán parte de la reunión a analizar la relación comercial con China, marcada por el reciente anuncio de nuevos controles chinos a las exportaciones de tierras raras y su posterior suspensión durante un año. Además, la Comisión Europea informará a los ministros sobre el estado de las negociaciones comerciales con distintos socios, con especial atención al proceso en marcha para alcanzar un acuerdo con India. Y vamos con más noticias. Las organizaciones de productores europeos han remitido una carta conjunta al Parlamento Europeo en la que denuncian que la propuesta para ampliar los aranceles preferenciales a los productos del Sáhara Occidental supone una vulneración del derecho y de los valores de la Unión. Critican que permita utilizar etiquetas de origen con nombres regionales en lugar de Sáhara Occidental, pese a una sentencia del Tribunal de Justicia que exige un etiquetado explícito. Alertan, Luis, de que este cambio crearía competencia desleal por parte de productos cultivados con estándares sociales y medioambientales inferiores, agravaría la presión sobre los agricultores europeos en un contexto de importaciones al alza y erosionaría la confianza del consumidor al ocultar el verdadero origen. Las organizaciones también advierten de que el acuerdo deja en manos de las autoridades marroquíes la emisión de certificados de conformidad, lo que a su juicio debilita la supervisión europea y aumenta el riesgo de incumplimiento de las normas comunitarias. Recuerdan que la Comisión tampoco ha incorporado mecanismos de reciprocidad ni cláusulas espejo, reivindicaciones históricas del sector, lo que mantiene a los productores en una situación de vulnerabilidad. Por ello, piden a los eurodiputados que apoyen la objeción al acto delegado sobre el etiquetado de origen que se vota esta semana y reclaman una renegociación completa del acuerdo que garantice salvaguardias eficaces y el respeto del derecho europeo e internacional. El Teatro del Ejido acogerá este jueves 28 de noviembre la primera cátedra de gestión de residuos agrícolas, una jornada pionera organizada por Coexpal y Agra para reforzar la formación del sector en normativa, reciclaje de plásticos y sostenibilidad. Pues sí, de 9 a 1, productores y técnicos podrán conocer al detalle sus obligaciones legales y las oportunidades que ofrece la valoración de residuos con el objetivo de mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las explotaciones agrícolas de la provincia. El programa, Luis, incluye ponencias sobre legislación, la evolución histórica de la agricultura almeriense, el destino final del plástico agrícola y la medición de la sostenibilidad en las fincas. Coexpal y Agra destacan que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y animan al sector a participar en esta cita que aspira a convertirse en un referente en gestión responsable. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ejido y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Departamento de Formación de Coexpal, en colaboración con Triodos Bank, ha reunido a 30 profesionales del campo almeriense en un curso sobre prácticas de cultivo sostenible, combinando teoría en el CITCOEX y una sesión práctica en la finca de la agricultora Esther Molina. La formación permitió a los asistentes conocer técnicas orientadas a reforzar la biodiversidad y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y respetuoso con el entorno. Expertos de Coexpal subrayaron que integrar la biodiversidad en las explotaciones mejora la resiliencia de los cultivos, reduce dependencia externa y demuestra que la sostenibilidad es una herramienta real de futuro. Durante las 8 horas de formación se abordaron cuestiones como cubiertas vegetales, setos perimetrales, plantas reservorio, control biológico, fertilización sostenible y certificación ecológica. La visita a la finca ecológica de Níjar permitió observar el funcionamiento de un invernadero que actúa como reservorio de fauna auxiliar gracias a su diseño basado en la biodiversidad. Triodos Bank destacó que las soluciones basadas en la naturaleza no solo regeneran los ecosistemas agrícolas, sino que también aumentan la eficiencia y resiliencia de las explotaciones y defendió la importancia de combinar acompañamiento técnico y financiero para impulsar esta transición en el sector. Y vamos con algunos datos para terminar, porque el Observatorio del Mercado de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea ha estimado que la campaña de cítricos en el hemisferio norte será un 1,5% menor que en 2024, situándose en 27,4 millones de toneladas, lo que supone también un descenso del 5% respecto a la media de los últimos 4 años. La producción de naranja, que representa la mitad del total, caerá un 2% y se quedará en 13,8 millones de toneladas, mientras que los pequeños cítricos alcanzarán 8,5 millones, los limones 4,2 y los pomelos 800.000 toneladas. Entre los principales productores figuran España, Egipto, Estados Unidos y Turquía, aunque España deja de ser este año el primer productor de naranja del hemisferio norte tras una caída del 11,5% que la sitúa en 2,72 millones de toneladas por detrás de Egipto.
En pequeños cítricos lidera Turquía, seguida de España, y en limones Turquía mantiene la primera posición con España como segundo productor. En el caso español, las previsiones del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025-2026 apuntan a una producción total de 5,44 millones de toneladas, la cifra más baja de los últimos 16 años. El aforo elaborado por las comunidades autónomas estima una caída del 10,7% respecto a la campaña anterior y un descenso del 14,2% frente a la media de los últimos 5 ejercicios. FEPEX ha participado por primera vez en el subgrupo de cítricos del observatorio a través de Eucofel, aportando análisis en una plataforma cuya función es mejorar la transparencia del mercado mediante datos actualizados y estudios a corto plazo. Muchas gracias, Francisco, por ampliarnos las noticias. Terminamos con la información de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, que para mañana nos dice que la provincia de Almería va a estar libre de riesgo de incendios. Al igual que hoy, hemos tenido bastante riesgo de incendios en lo que sería todo el levante almeriense. Para mañana, que va a ser jueves 27, parece que el riesgo de incendios va a desaparecer. En cuanto al parte meteorológico, empezamos por el área metropolitana de Almería, donde se esperan cielos despejados para los próximos días. Mañana, que es jueves 27, vamos a tener temperaturas un poquito más bajas, van a bajar unos graditos, vamos a estar entre 9 grados de mínima y 18 de máxima. Y más o menos nos vamos a quedar así hasta el sábado, donde puede que suba un grado más la temperatura. En cuanto al poniente almeriense, para mañana jueves día 27 se espera que hayan algunos episodios de nubosidad y también se espera que baje un gradito la temperatura, es decir, vamos a estar en el poniente entre 10 grados de mínima y 19 de máxima, y ojo porque de cara al viernes podría bajar un grado más la mínima, ¿no? Podríamos estar en mínimas de 9. En cuanto al levante almeriense, también vamos a tener un par de días de cielos despejados y temperaturas que son bastante fresquitas. Para el jueves vamos a tener temperaturas que van a oscilar entre los 6 grados de mínima y los 16 de máxima. Y no se crean que va a subir mucho más, la semana que viene podríamos llegar a los 8 de mínima y 18 de máxima, pero esta es la temperatura que espera en el levante almeriense. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también vamos a tener un par de días de cielos despejados y temperaturas que a uno le dan ganas de sacar, todo lo que tenga en el armario, ¿no? De ropa de cama, porque estamos hablando de mínimas de 4 grados y máximas de 17, que se van a quedar así hasta el fin de semana, cuando podría subir esa mínima, pero tampoco mucho, se quedaría en 7 grados de mínima. De momento, entre 4 y 17 en el Valle de la Almanzora, así que frío y poco más. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. En unos instantes estamos ya con nuestra invitada. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y continuamos aquí en FH Almería Radio. Vamos a continuar con entrevistas alrededor de esa proposición del órgano técnico de Coexpal para hacer un paro biológico en la campaña 2026-2027. Para tener más puntos de vista, ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creemos que este asunto del paro biológico es un tema lo suficientemente serio como para no dejarnos ningún punto de vista fuera, ¿no? Creo que hay muchas preguntas, y para ir empezando por el principio, ¿cuál es la posición de Asaja en Almería respecto a esta proposición?
Bueno, con respecto a analizar cuál es exactamente la situación, de qué punto de vista partimos y qué es lo que queremos, ¿no? Creo que no es una respuesta sencilla, creo que se deben de tener en cuenta y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero el hecho de plantear un paro biológico, pues a nosotros nos hace pues preguntarnos la situación o analizar la situación de cómo está el campo, ¿no? Porque creo que el plantear un paro biológico sin tener en cuenta, por ejemplo, qué capacidad van a tener las plantas de tratamiento y de acopio de residuos para que el agricultor lo pueda llevar sin ningún problema y sin ninguna dificultad, que estas últimas campañas nos están dando pues muchos problemas porque el agricultor no puede llevar los restos porque las plantas no tienen capacidad como para poder acogerlos. O ese transporte desde la finca hasta las plantas que esté realmente solucionado y que se haga de una forma idónea. O esa desinfección, como desde Asaja llevamos proponiéndola hace ya más de 3 campañas, de que cuando haya un arranque y que tenga plagas, pues que realmente antes de salir de la finca se produzca una desinfección de la plantación para que no se vayan esparciendo esa plaga por el camino, por ejemplo, ¿no? O cómo está la situación de realmente la limpieza del campo, pues para que no solamente tenga que parar el agricultor, sino que realmente esté todo el entorno debe de estar limpio, pues para evitar esa propagación. O qué va a hacer los semilleros, los viveros o las plantas ornamentales, que también son una fuente de propagación de estas plagas, ¿no? Yo creo que son muchas cuestiones las que hay que plantearse, hay que analizar y hay que hacerlo pues con toda la responsabilidad y con toda la serenidad que conlleva el hacer este planteamiento, ¿no? Porque es verdad que a priori podría ser una posible solución pues para parar un poco las plagas, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, que hay agricultores que están trabajando los 12 meses del año porque tienen cerrado el ciclo con clientes y tendrían que modificar sus contratos, por ejemplo, o que hay agricultores que realmente pues cambian de zona pues para hacer un cultivo en verano y otro cultivo en invierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso digo que yo creo que son cuestiones que nos debemos de plantear y que se deben de hacer, ¿no? O, por ejemplo, que ya en las cuestiones de que la lucha integrada y los insectos beneficiosos pues se puedan hacer sueltas en primavera, que hasta ahora pues realmente no se están haciendo, creo que con la suficiente intensidad que se deben de hacer. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que nosotros llevaremos los próximos días a nuestros afiliados y a los agricultores de Asaja, los cuales pues evidentemente tienen la palabra y se hará pues por mayoría de lo que el agricultor decida, se pondrá la postura encima de la mesa, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta pues que se debe de analizar también quién va a controlar, qué inspectores van a controlar que realmente eso se haga y sobre todo que Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía controle que realmente se está haciendo bien. No tiene ningún sentido que un agricultor se pare y que un agricultor pues no pueda llevar a cabo sus plantaciones, con lo que económicamente eso también pues le puede suponer, cuando hay otras partes que nos pueden llevar a que no sea la solución ese paro biológico si realmente no hay limpieza, no está controlada o las plantas de reciclaje pues no tienen la suficiente capacidad como para poder recoger pues y dejar el campo, todos los restos vegetales y poder dejar el campo limpio, ¿no? Con lo cual, como digo, no es una respuesta fácil, es una cuestión que habrá que ir analizando en los próximos días y bueno, y de cara a la próxima campaña, este planteamiento que se hace, que no es un planteamiento nuevo, que es un planteamiento que ya se había hecho en anteriores ocasiones y que es verdad que aunque se lleva hablando mucho de paro biológico, pues como digo, quizás por todas estas razones que estoy exponiendo, pues no se ha llevado a realizar, ¿no? Posiblemente hay que hacer una buena higiene del campo y una buena sanidad vegetal posiblemente antes de tomar una decisión de este tipo por todo lo que conlleva, sobre todo de manera organizativa y también pues de manera económica de cara a los productores. Pues se está planteando un paro para que lo hagan los productores, pero bueno, habría que ver también y habrá que analizar pues qué se va a hacer por parte de la comercialización y se va a dejar de esos meses de enviar productos, qué va a pasar con los mercados, si no se va a hacer y cómo realmente se está planteando, ya que lo ha puesto encima de la mesa
la organización de comercialización, pues realmente cuáles son sus puntos de vista y realmente durante ese tiempo que va a haber ese paro biológico, pues qué es lo que se plantea también, ¿no? De cara pues, a que el agricultor tenga claro por las distintas zonas o de qué manera se va a hacer, ¿no? Entonces creo que debemos de analizarlo en profundidad y debemos de tomar la decisión pues, que más interese a nosotros como organización de productores y de agricultores, obviamente, pues la mejor solución que pueda tener el agricultor, sin olvidarnos, evidentemente, porque no podemos olvidar tampoco que es un problema pues bastante acuciante, sobre todo en las últimas campañas, es un problema bastante serio y que afecta mucho pues a muchos agricultores y que de alguna manera hay que empezar a hacer planteamientos pues para poder acabar con las plagas, que al final pues no afecta absolutamente para nada a la salud de los consumidores y no afecta para nada a lo que un consumidor pueda comprar y pueda llevar a la mesa, pero sí que afecta sobre todo económicamente a los agricultores, ¿no? Y esto pues hay que tenerlo también muy en cuenta. Según lo que conocéis vosotros a día de hoy, ¿pensáis que la afección con el Thrips parvispinus y con la araña roja es tan grande como para una solución así o una solución, vamos a decir, paliativa así? Bueno, yo creo que el hecho de un paro biológico, yo creo que es una decisión bastante radical, ¿no? Entonces sí que es verdad que habría que tener en cuenta y habría que analizar, por eso digo que creo que no una decisión que se pueda tomar a la ligera, sino que habrá que ver efectivamente pues qué afección, número de hectáreas y qué pérdidas están provocando los agricultores pues para poder hacer una valoración, ¿no? Porque habrá que ver cuáles son las pérdidas reales que está provocando tanto los agricultores que han tenido que arrancar, que eso evidentemente pues se tiene claro cuál es la afección, como también aquellos agricultores que han fijado cómo bueno, su producción o su rentabilidad se está viendo mermada, o bien porque no hayan podido comercializar, o bien porque están comercializando pero con un alto porcentaje de segunda, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que ver cuáles son las pérdidas reales que se están teniendo a ese respecto y cuáles serían las pérdidas si la hubiera en el caso de hacer un paro biológico. Con lo cual yo creo que no se puede tomar una decisión tan a la ligera si realmente analizar si va a ser mejor o va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque si un agricultor ahora mismo está teniendo pues una problemática de que está vendiendo su producción pero está sacando un porcentaje más alto en segunda, aún así le puede llegar a compensar esa producción que tiene, o realmente parar de producir durante un periodo de tiempo y modificar su campaña en función de las zonas de producción que tiene, ¿no? Por eso digo que, bueno, no sé hasta qué punto, porque esa valoración todavía no la tenemos, esa valoración económica de cuáles son las incidencias que está habiendo en la campaña, las incidencias reales, porque es verdad que estamos viendo que hay agricultores que están arrancando las fincas y otros agricultores que lo tienen casi o medianamente controlado del todo no se tiene, evidentemente. Luego también hay agricultores que lo tienen controlado, pero están haciendo un gasto muy grande en control biológico, en insectos. Entonces yo creo que ahí también tendríamos que tener el compromiso de la administración de que se apueste por esa lucha integrada y se subvencionen esas sueltas masivas de insectos que se deben de hacer y que sea la administración quien se haga cargo pues de ese exceso de gasto que está teniendo el agricultor, y todas estas cuestiones yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa. Hablar ahora de una decisión bastante radical como puede ser un paro biológico, creo que sería mucho más sensato si cuando hablamos pues tenemos los números y tenemos las consecuencias y vemos qué beneficio real es el que se va a obtener, porque a priori se dice, bueno, cortamos, se hace por zona, se hace el planteamiento que se ha visto que se han hecho de determinadas organizaciones, ¿no? Se hace un paro biológico, se hace por zona, se corta la producción y se decreta pues que no se puede plantar, pero ese paro o esa zona, esas ventanas realmente aportan ese corte de la plaga que hay, porque hay que recordar que hay muchas empresas
y muchos agricultores que ya están parando 40 días al año. Hay agricultores que no, por distintos motivos, pero hay agricultores que sí, hay empresas que sí que paran. Entonces, claro, a lo mejor no coincide esa fecha de paro que estas empresas están haciendo y que estos agricultores están haciendo con las que les toca por las zonas que tienen de producción. Entonces, claro, habrá que ver exactamente qué pérdidas se puede tener. Y luego habrá que analizar también el tema de los mercados, porque si ahora mismo hay empresas que están parando en una fecha concreta, pero se decreta un calendario distinto y tienen que parar en otras, ¿qué hacen? No suministran el producto, se lo compran a otras empresas, lo compran fuera, ¿qué hacemos con el mercado, no? Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente va a ser efectivo el plantear un paro biológico de estas características o va a ser menos efectivo de lo que a priori se está diciendo, ¿no? No sé, no tenemos experiencia en estas cuestiones y no sé hasta dónde se puede llegar con esa efectividad o no, tanto a nivel de agricultor como evidentemente, aunque no es directamente, pero sí que indirectamente le repercute a nivel de mercado, porque también hay que recordar que en numerosas ocasiones se ha planteado, bueno, el hecho de disminuir la producción o cambiar de producción, por ejemplo, y de hecho es un problema el que haya agricultores de pimiento que puedan pasar a tomate, lo que eso supone en el mercado y lo que en un momento determinado podría hacer, y eso desde la comercialización siempre se nos ha transmitido, el hecho de que entren competidores de fuera al mercado con productos de fuera. En este Todo caso, eso es muy interesante lo que estás planteando, porque son aristas que todavía se tienen que responder sobre este paro biológico. Y en concreto también quería preguntarte por la coordinación, ¿no? Porque seguro que muchos de vuestros afiliados también se estarán preguntando cómo se van a coordinar no solamente los agricultores, empresas, etcétera. No sé si tenéis alguna pista sobre eso. No tenemos, vamos, yo no tengo conocimiento, no se ha expuesto cuál es la situación, quién va a controlar que realmente se lleve el efecto. Si realmente va a haber pues sanciones por aquellos agricultores que no lo llevan a efecto, dependiendo del motivo que sea, porque aquí cada uno tendría su motivo para hacerlo o para no hacerlo, para llevarlo a cabo o para no, y luego también pues qué van a hacer las empresas de comercialización, si van a parar realmente, si no van a parar o qué es lo que van a hacer. No tenemos, simplemente se ha hecho un planteamiento de ese paro biológico, se dice en ese planteamiento que es la solución a las plagas, no se habla de una intensificación en cuanto a lucha integrada y de hecho hace relativamente poco que en la comisión técnica puesta en marcha por la delegación, por la Consejería de Agricultura, se hizo pues un protocolo de sanidad vegetal que entre otras cuestiones pues hablaba de aumentar y de apoyar esa lucha integrada y de hacer esas sueltas masivas, sobre todo en plantaciones como las de primavera. Creo que tampoco se ha llegado a hacer porque se ha puesto en marcha ahora y tampoco es un protocolo que ahora mismo se esté controlando si realmente se está haciendo y si el cumplimiento estricto de ese protocolo nos llevaría a una disminución de la intensidad de las plagas, ¿no? Entonces no tenemos conocimiento. A mí es que me surgen muchas dudas, sobre todo pues porque, como bien decía, era una medida pues bastante compleja y una medida que en algunos casos pues creo que puede haber agricultores que se vean perjudicados. Evidentemente, si a un agricultor se le da garantía de que este paro biológico hecho de una forma muy estricta va a hacer que no proliferen las plagas y que haya un menor número de plagas, no creo que ningún agricultor no lo pueda acatar o vaya a poner en duda, ¿no? Pero sí que es cierto que planteado de la manera que se ha planteado, sin un estudio razonable de que esto va a ser así, pues la verdad es que nos caben dudas de la efectividad y de que realmente, pues bueno, sea que al final es lo que queremos todos, ¿no? Que realmente ayude a paliar este tipo de plagas que estamos sufriendo en los últimos años, que la verdad es que está llevando a muchos agricultores en una situación límite, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pues vamos a seguir atentos a la información que salga de Asaja sobre este asunto. Quería, para terminar, preguntarte por esa exigencia que también habéis hecho al Parlamento Europeo de rechazar el nuevo etiquetado de origen para productos del Sáhara Occidental. Otro tema que también estamos siguiendo de cerca desde este programa y que nos parece bastante injusto. Bueno, sí, nosotros ya denunciábamos que nos parecía absolutamente improcedente el que por parte de la Comisión se le haya dado una vuelta de tuerca para no aplicar esta sentencia jurídica.
Y ahora el planteamiento que hay es que, bueno, que se vote que no a ese etiquetado y que realmente pues, no se engañe ni al consumidor ni al productor europeo, ¿no? Creo que la Comisión lo que está intentando hacer ahí, o lo que ha intentado hacer, ha sido, pues de alguna manera, por la puerta de atrás, contentar a nuestro país vecino, ¿no? Pero creo que es bastante injusto para nuestros productores y por eso desde Saja solicitamos que se vote no, que realmente se defienda la agricultura de Almería y la agricultura de España, en definitiva a los productores europeos, y que no se tenga ese doble rasera o esa vara de medir distinta para nuestras producciones y para las que vienen de fuera. Creo que es algo que ya llevamos reivindicando y ahora pues bueno, tenemos la oportunidad y la posibilidad de que nuestros europarlamentarios sean del signo político que sean, que en este caso pues la verdad es que nos da igual, pero sí que hagan una defensa férrea de nuestra agricultura. Creo que los productores de Almería, los agricultores de Almería no deben de esperar menos de sus representantes políticos y efectivamente que voten que no a esa parte de la sentencia donde se decía que bueno, que se iba a poner un etiquetado claro y que con eso pues se podría llegar a cumplir esa sentencia o dar un revés a esa sentencia para de alguna manera pues poderla no cumplir y llevar a cabo las exigencias de Marruecos. Creo que esto no debe de ser así y creo que lo que deben de demostrar es que realmente se defiende como digo, a los productores europeos y que realmente pues por lo menos se intentará cumplir lo que realmente la sentencia decía y era que no se veía claro que ese etiquetado, que se estaba engañando al consumidor sobre todo, con ese etiquetado que no dejaba claro o que venía a decir que el producto era de Marruecos cuando realmente su procedencia es de un origen distinto a Marruecos, ¿no? Creo que es una oportunidad de que se vote en contra, es lo que nosotros solicitamos, y de que finalmente pues se acate la sentencia en los términos en los que está dictada. Pues muchísimas gracias por estar un rato hoy con nosotros. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Creo que es muy importante que haya seguimiento sobre estos temas y vamos a ver en qué acaba lo del paro biológico. Bueno, vamos a ver, vamos a ir avanzando un poco, vamos a ver cuáles son los términos y vamos a ver sobre todo las repercusiones que tiene a nivel de producción, a nivel de agricultores y sobre todo también pues a ver si realmente pues esto va a ayudar a que la plaga se contenga, ¿no? Y también sobre todo creo que es muy necesario llevar a cabo medidas complementarias como es la suelta masiva de insectos, como es la limpieza del campo, como son la mejora en las plantas de tratamiento de restos vegetales, que creo que es importantísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, como bien dice, vamos a seguir trabajando en ello, vamos a hacerle un seguimiento y vamos a ver finalmente cómo se articula de cara a la campaña que viene. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa y nos acompaña de nuevo el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hemos estado un par de días haciendo programas prácticamente monográficos, hablando de esa proposición de Coexpal sobre el paro biológico. Sí. Y lo mismo vamos a hacer hoy. No sé por dónde quiero que empieces, creo que voy a empezar preguntándote de primeras, ¿qué opinas de esta proposición? ¿Lo del paro biológico? Sí. Bueno, si no te importa lo dejamos para más adelante y me gustaría comentarte qué es lo que he estado haciendo
durante todos estos días que no he estado aquí en la redacción, que ha resultado muy interesante y me gustaría comentarlo. Adelante, pues si vamos a tener tiempo esta semana, porque no creo yo que lo del paro biológico se acabe hoy. No se va a acabar hoy, tendrá muchísimas opiniones y al final se terminará no haciéndolo. O sea, es lo que va a ocurrir, pero sí va a dar lugar a que podamos debatir y que, entre comillas, echemos las fobias y la rabia que nos da no poder combatir al Parvis Pinus, dando opiniones, y algunas de ellas casi basadas en hechos imposibles, pero que sirven para liberarnos un poco. Que es lo que suele suceder. Pasó con la mesa de la comercialización, pasó con la falta de agua, ha pasado con los virus que hemos tenido, ahora está pasando con el Parvis Pinus, pasó con el control que tenían las grandes cadenas de distribución acerca de o sobre nuestros productos y cómo nos trataban económicamente. En fin, esto es un hecho que se repite en el tiempo y creo que es parte de la impronta que tenemos como productores agrarios, me parece. Antes de eso, lo que has estado haciendo estos 2 días. Bueno, estos 2 días más. Empezó la aventura el jueves de la semana pasada, como bien sabes, en Murcia. Allí estuvimos viendo una forma de promocionar la agricultura en una zona altamente agrícola como es Torre Pacheco y el campo de Cartagena. Vimos que el tipo de interés que había en aquella zona, tanto tú como yo nos sorprendimos porque las 2 primeras jornadas había poco interés por parte del público al que iba dirigido este acontecimiento, o sea, los propios agricultores, ¿no? Parece ser que en el fin de semana sí se animó un poco y cabe pensar por qué tiene, digamos, ese distanciamiento el agricultor de quienes intentan ayudarle. Es algo que deberíamos de plantearnos. Luego, más adelante, el viernes, tuve la oportunidad de desplazarme a Baeza y estuve invitado a ver una central, productora de aceite de oliva virgen, ¿no? Una cooperativa oleícola en Baeza que ha tenido la distinción de ser la mejor de Europa, y estuve viendo, pues me estuvieron enseñando todo el proceso que se sigue para conseguir las 2 cosechas de aceite, el temprano con aceite de aceituna verde y luego el posterior, el más amplio y el más grande, el de aceituna madura, que da lugar al famoso aceite de oliva virgen. He podido comprobar cómo una provincia que vive del aceite y que solamente, o sea, lo más importante era quejarse de los precios ruinosos del aceite, se está transformando poco a poco y está haciendo del oleoturismo una salida muy interesante para el aceite de oliva. Y no solamente porque tengan turistas y paguen por estar en restaurantes y hoteles de cualquier pueblo de Jaén, porque todos los pueblos de Jaén prácticamente producen aceite, sino porque al conocer mejor el aceite se valora más y la gente está dispuesta a pagar más dinero por el aceite de oliva virgen español, ¿no? Me quedé sorprendido de todo lo que están haciendo, de en qué se han convertido las almazaras, que son auténticos museos y aulas de educación para los consumidores de aceite de oliva. Y como buen ejidense, de los que van a discutir dentro de unos minutos si el paro biológico es lo mejor para nuestra agricultura o no, pues veía con envidia todo lo que estaban haciendo y todo lo que estaban enseñándome con el aceite de oliva, ¿no? Que nosotros lo podíamos hacer con más de 50 productos diferentes que tenemos aquí, que deberíamos de hacerlo desde hace tiempo y que deberíamos de tener una infraestructura para hacerle ver a la gente lo importante que son las frutas y hortalizas de Almería para la salud humana. Y no lo tenemos. Hay una iniciativa que todo el mundo conoce a título particular, que es la que tiene el Clisol. Clisol Agro, ¿no? Que estuvo muy bien pensada en su momento, pero ha salido adelante ella sola. Luego ha tenido todo tipo de reconocimientos, incluso la medalla de Andalucía.
Pero eso no ha dado lugar a que hagamos más cosas. Es cierto que el Ayuntamiento de Ejido, en Almerimar, va a hacer un centro de experiencias agrarias que más o menos tiene algo que ver con esto. Pero he tenido la oportunidad de viajar por Andalucía y en Sanlúcar de Barrameda yo he ido al Museo del Vino. He ido a otros sitios donde han sabido presentarte lo que había. Y lo último ha sido un viaje que he realizado a Barcelona, a ver una comarca donde hay 1000 hectáreas de alcachofa. Y efectivamente hemos tenido oportunidad de ver cómo la empresa que ha creado la semilla de la alcachofa se llama Green Queen, la reina verde, ¿no? Pues ha llegado a acuerdos con agricultores, ha llegado a acuerdos con supermercados, ha llegado a acuerdos con escuelas de cocina y ahora se está promocionando esa alcachofa como un manjar en fundaciones culinarias, entre influencers, entre supermercados de, podríamos decir, entre comillas, alto standing en Barcelona, y se está convirtiendo en una alternativa muy interesante para agricultores. Estoy hablando de alcachofa, ojo. He estado viendo una plantación de alcachofa en la que pudimos ver esta variedad, la Green Queen, la reina verde, y nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos. Es más, nos enseñaron a cómo cocinar la alcachofa, cómo se corta, cómo se parte, qué parte de la alcachofa se come y qué parte hay que desecharla o usarla en otro tipo de cocina, ¿no? Y pues ahora tengo curiosidad, porque yo cuando pienso en la alcachofa pienso en la pizza y cosas así, ¿no? Pero a lo mejor puedes contarnos otras recetas que has podido ver. Sí, hay cosas muy interesantes, ¿no? Tuvimos la suerte de que un maestro cocinero nos enseñara a cocinar la alcachofa y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Hemos estado 3 días metidos en una zona donde se cultiva alcachofa en el Prat de Llobregat y bueno, pues ha sido verdaderamente fantástico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con todo esto que hay diferentes formas de promocionar la agricultura para que tenga futuro y para que el público en general vaya valorando cada vez más los productos que tenemos, ¿no? O sea, nosotros nos sentimos muy orgullosos de un tomate RAF o de una sandía Fashion, pero hay muchísimas más hortalizas con las que se puede hacer una cocina espectacular. Y podemos mandarlas a sitios donde la gente se queda sorprendida. Tuve la oportunidad de visitar Mercabarna y en Mercabarna pude ver toda la competencia que tienen las hortalizas de Almería, que por supuesto estaban allí presentes, ¿no? Y pudimos ver pues todo tipo de hortalizas que competían con las hortalizas de Almería. ¿Qué quiero decir con esto? La misma sensación que cuando vas a Free Attraction o Free Logística. Los agricultores de Almería pues nos sentimos muy poderosos al tener el volumen que tenemos y la variedad que tenemos de pimientos, tomates, berenjenas, pepinos, melones, sandías, judías, de todo. Pero ojo, los demás también tienen. Los demás también tienen. Entonces, cuando vas a un sitio como estos que yo he visitado y ves las posibilidades de que el público compre otro producto, pues te das cuenta de que no es solamente luchar contra el parvispinus, sacar un pimiento que esté limpio y ponerlo en el mercado. No. Hay que convencer también al consumidor final que tu producto es sabroso, si se cocina bien, que está muy bueno y que es lo que tu salud necesita. Y eso hay que hacerlo y hay que promocionarlo. Pero ¿tú no crees que con tener un acuerdo con el distribuidor y con el comercializador y que aparezca tu producto en el lineal, no crees que eso sea suficiente, no? No creo que sea suficiente. Lo que pasa es que me da la sensación que nuestra agricultura da para tanto que estamos autoconvencidos y seguramente eso lo tenemos en el subconsciente de que como me da para comer, como me da para vivir, ¿por qué tengo que esforzarme más? Es lo mismo que el que es muy inteligente y va a clase y no necesita estudiar con lo que ha escuchado en clase y le sirve para aprobar. ¿Y si estudiaras? ¿Cómo serías? Pues yo creo que estamos en ese punto, ¿no?
Cuando uno sale de aquí y empieza a observar lo que hacen los demás para promocionar su producto, pues posiblemente llegues a conclusiones de decir, bueno, pues estamos bien, pero podíamos estar inmensamente bien, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que era necesario hacer esta reflexión para que alguien que nos esté oyendo, pues... O sea, ¿crees que hay cierto acomodamiento, ¿no?, en el sector? Me da que sí. Y por parte de, no los agricultores, pero sí de los que tienen que poner estas ideas encima de la mesa y promocionar. No, aquí parece que la gran promoción es exclusivamente irte a la Feria de Madrid o a la de Berlín, y la segunda gran promoción, poner una página web donde pueden mandar una cajita de tomates o de pimiento, a donde sea. O sea, la venta online, porque como todo el mundo lo hace, si tú no lo haces parece que te quedas atrás en la promoción de tu empresa, ¿no? Hombre, hemos hablado varias veces de la campaña de Ecoexpal para que los europeos sepan que los invernaderos solares son la última Pepsi en el desierto, ¿no? Yo recuerdo a Ecoexpal trayendo a la señora del tiempo, ¿no?, de Telecinco al mercado de Almería y cosas así. Sí, pero que vuelvo a insistir, ¿no? Autobuses llegando a la Almazara de Baeza para comprar cosas, para ver la almazara y para recibir las explicaciones de un técnico que te dice cómo se consigue el aceite, y te explica también cosas como que no es lo mismo un aceite para freír un huevo que el aceite para freír pescado, que el aceite para las tostadas, que el aceite que usas en otro tipo de salsas y condimentos, ¿no? Porque influye la acidez, porque influye la procedencia, la uva, la categoría. También te explica cómo son las aceitunas, por qué una aceituna sirve para comérsela en verde y no molerla para extraer aceite. Y es que, pues, la acidez, el grado de grasa que tiene, etcétera, etcétera, hacen que sea recomendable para una cosa o para otra, ¿no? Y claro, una vez que te dicen todo este tipo de cosas, pues seguramente cuando te pones delante de una tostada y tienes que comértela y tienes diferentes aceites, sabes cuál elegir, cómo hacerlo, y seguramente no cometerás el error que cometemos todos, y es que a un jamón que tiene un sabor espectacular le echamos un aceite que tiene un sabor espectacular, y un sabor mata al otro sabor. Eso es lo que nos explicaban. Y tú dices, pues bueno, pues puede ser. Cosa que no pasa con el tomate. El tomate, el tomate tanto con el jamón como con el aceite, esa mezcla potencia el sabor. Pues desde aquí dejamos esas ideas para que aquellos que tengan que cogerlas lo hagan. Pero la idea es promoción. Que venga gente en autobuses de todo el mundo a ver el espectáculo de la fruta y hortalizas que tenemos desde septiembre hasta junio, y que creo que de momento es único en el mundo por la gran cantidad de hortalizas diferentes que se pueden mostrar, ¿no? Los jiennenses tienen unas cuantas variedades de aceite y son espectaculares haciendo estas cosas. Los del vino, ¿qué quieres que te diga? Incluso los que tienen ganaderías de reses bravas también han convertido las fincas en lugar de visita, ¿no? Y lo último que he contado de cómo promocionar la alcachofa, que por cierto, resulta que hemos sido un grupo de periodistas en el que estábamos 18 periodistas, y salvando 2 de Sevilla, todos eran almerienses. ¿Esto qué significa? Que efectivamente los especialistas en información agraria están aquí, en Almería. Están en Almería, obligados un poco por todo lo que tira de nosotros la agricultura almeriense, y nos han elegido para que hagamos promoción de una alcachofa que se cultiva en Barcelona. Bueno, yo creo que eso también puede tener mucho que ver con el tipo de audiencia, ¿no? No sé si en otras agriculturas habrá una audiencia, vamos a decir así, tan amplia, ¿no? Bueno, yo te lo digo de otra manera, para que
cualquiera que nos oiga y que no esté muy pendiente de la conversación se pueda enterar también. Si tú te metes en una página donde encuentras unos tomates extraordinarios, unos pepinos, berenjenas, judías, calabacines y todo tipo de hortalizas, y ahí te cuelan la alcachofa, la ves también, ¿verdad? Uh-huh. Y te preocupas de saber por qué está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pues yo creo que eso es lo que ha hecho Nunen con esta visita. O sea, en ese, digamos, aluvión de hortalizas que todos los días publicamos en nuestras informaciones, ahí han colado la alcachofa para que los consumidores y los importadores, pues, la vean también y se preocupen por ella. Yo creo que es una maniobra de marketing muy inteligente por parte de Manuela García y de su equipo, que creo que le va a dar un resultado extraordinario. Pues así hemos llegado al final del programa. Se nos ha quedado pendiente entrar a fondo, ¿no? en eso del paro. Mañana y pasado vamos a tener tiempo. Mañana vamos a tener tiempo de hablar, precisamente por la cercanía de estos viajes. Resultaba interesante hacer estos comentarios, pero a partir de mañana y pasado tendremos tiempo de sobra para poder hablar de este asunto. Y animo a los oyentes a que revisen el programa de ayer y el programa de hoy, que tenemos unas cuantas entrevistas sobre este asunto. Muchas gracias, José Antonio. Hasta mañana. Gracias también a los oyentes, a Sanfelec y a Rick Zuan por hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles día 26 de noviembre del año 2025. Ha habido bastantes cultivos con muchos cortes. Vamos a empezar con los tirabeques, que han tenido solo un corte. Ha sido de 7,58. Vamos ahora con las judías. La Elda ha tenido muchos cortes. Ha empezado en 5,16 y ha terminado en 3,20. La Perona Semi ha empezado en 3,50 y ha terminado en 2,90. La Perona Roja ha empezado en 4,94 y ha terminado en 3,40. La Strique bastantes cortes, ha empezado en 4,72 y ha terminado en 3,42. La Emerite ha tenido un primer corte de 3,50 y un último de 2,52. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,34 y ha terminado en 1,10. El español ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,70. El Almería ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,70. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,81. El gordo ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,74. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,45 y ha terminado en 0,99. La larga ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,29. Momento para los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,97. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 0,93. Hablamos ahora de los tomates, seguimos hablando de los tomates. El tomate ramo, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,91. El tomate pera ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,80. Ahora sí, terminamos con los pimientos. El picante verde, un único corte de 1,64. El avenado ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,64. El padrón, un único corte, 2,63. El italiano verde ha empezado en 1,27, ha tenido algunos cortes, ha terminado en 0,91. El italiano rojo ha empezado en 2,36 y ha terminado en 0,86. El lamullo verde ha empezado en 1,49 y ha terminado en 1,24. El lamullo rojo, un montón de cortes, ha empezado en 2,30 y ha terminado en 1,83. El California verde ha empezado en 1,64 y ha terminado en 1,30. El California rojo ha empezado en 1,71 y ha terminado en 1,31.
Y para terminar, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 0,75. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 26 de noviembre del año 2025.